a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Jail Down. Wasu estaba completamente frustrado y enojado después de escuchar las noticias de la boda entre Dean y Rose. Si no quieres terminar en la cárcel ahora, no busques problemas. Has escapado de cargos anteriores, pero la policía te estaba vigilando. Especialmente con el inspector Aguayo poniéndote las cosas difíciles. Lo que debes hacer es quedarte callado, Wasu. Esta vez me encargaré de ello. ¿Qué puedes hacer? En unos días Dean se va a casar con Rose. Ya lo ha anunciado todo el mundo, invitando a muchas personas. Ella no se rendirá ni cancelará a menos que ella finalmente desaparezca de este mundo. Entonces, ella verá que se metió con la persona equivocada. Mañana hablaré con Dean en la granja Senrak. ¿Y crees que Dean querrá negociar contigo? No te preocupes, Wasu. Conozco su punto débil. El padre de Wasu sonrió con superioridad. Aunque Wasu se parece a su padre cree que no hay comparación, ya que Wasu sigue siendo un joven impulsivo y toma decisiones a la ligera. Para lograr algo grande se necesita paciencia. Veamos si Dean permitirá que el honor de su familia sea pisoteado y criticado solo por la hija del señor Tipacor. Fai, por favor, ¿qué pasa, Lon? Parece que has dejado de hacer muecas a Rose. Fai no está haciendo nada, no saques conclusiones. De todos modos me voy a casar con Rose, ya lo hemos hablado, así que me gustaría que respetaras mi decisión. Lo sé, Dean, Long y yo estamos cooperando, ¿verdad? Fai colaboró ofreciéndose como voluntaria para ser fotógrafa y capturar hermosas imágenes en la granja cerrada durante el evento. A la mañana siguiente planeó fotografiar la atmósfera de la granja Chonchak para que la boda tuviera un aire realista. Fue idea de Apple quien sugirió decorar el evento con hermosas fotos de la pareja. Wayu fue quien sugirió que tú, Ajima, ayudaras con la fotografía, porque te gusta tomar fotos. Dean, ¿puedo preguntarte algo? Dime, Rose. ¿En serio Fai me odia? No, solo tiene una expresión seria, pero cuando se acerca se volverá amigable, no te odia, aunque en realidad Hajima la mira con expresión de insatisfacción. Si antes pensaba que Dean tenía un rostro impasible y pocas expresiones faciales, cuando conoció a Apple, que es aún más seria, y a Akiba, que siempre tiene una expresión indiferente, se dio cuenta de que Dean parece aún más amigable. Diga, hay un visitante. ¿Quién es? Ya le dije a Kae que no iría a la oficina. El señor Wasupon acaba de llegar. ¿Está con alguien? ¿Wasu vino con él? No, vino con 2 asistentes y ahora está esperando en la sala. Esos tipos vinieron con todo el descaro. No parecen ser dignos de confianza, Dean. Déjame ir contigo. No hace falta, Long y Fai. Quédense aquí con Rose. Hablaré con él a solas. Dean rechazó la oferta de ayuda de Rose y Wasupon estaba allí para causar problemas o llamar la atención. Además, no se puede subestimar la situación, incluso si Wasu no viniera. Irás sola, Dean. Confía en mí, Rose. Quédate con Long y Fai. Hola, señor Wasupon. Hace tiempo que no nos vemos. La última vez debió haber sido en el funeral del señor Cassidy. Sí, la última vez que lo vi fue en el funeral de mi padre. Dean recordó las palabras que había dicho y se dio cuenta de que el señor Wasupon había tenido la intención de causarle un dolor emocional al recordar el fallecimiento de su padre. Pero ella no tenía que tener miedo. Creo que ya sabes por qué estoy aquí. No lo sé, señor Wasupon. Quizás podría explicarme con claridad el propósito de su visita. Vine por la hija del señor Tipacor, a quien tú trajiste aquí a la fuerza. Esa información es definitivamente errónea. Rose vino aquí por su propia cuenta. No se usó la fuerza como usted dice. Pero lo que hiciste no está bien. Te aprovechaste de la gran enfermedad del señor Tipacor para tener a Rose aquí. No importa si fue por su propia voluntad o no. Lo que debes saber es que ya existía un acuerdo entre nuestras familias para que Wasu y ella se casaran. ¿Y por qué me dice eso? Dean mantuvo la compostura sin mostrar emociones en su rostro, mientras Wasupon comenzó a mostrar irritación al ser contradicho por la joven. Para informarte que el matrimonio entre tú y Rose no puede suceder. Yo ya había hecho un acuerdo con el señor Tipacor, así que un acuerdo hecho anteriormente no puede ser eliminado de esta forma. Un matrimonio basado en promesas pasadas solo verbales y no registradas en documentos puede compararse fácilmente con el señor Tipacor, pidiendo dejar a Rose a mi cuidado antes del accidente. Si hubiera querido utilizar viejas promesas como argumento, la reciente petición del señor Tipacor hacia mí, pidiendo que cuidara de su hija, entonces debe considerarse un acuerdo más actual, del cual usted habla. Pero la boda entre tú y Rose, ¿acaso no puede considerarse un acto oportunista de tu familia? Puede ser algo que deshonrará tu reputación. Si se hace público esto, solo saldrás perdiendo, y todos dirán que fuiste egoísta y maleducada. Aunque el señor Cassidy y su madre ya no estén aquí, no me gustaría que haya comentarios negativos
sobre tu familia. ¿O es que tú, Dean, estás orgullosa de ser la joven que roba novias a otros sin descaro? En el próximo video seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo. Bye bye.